Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy quiero repasar con vosotros dos ideas. En realidad son una con dos caras o dos patas, ¿no? Que anda rondándome por la cabeza desde hace algún tiempo, ¿no? Y quiero que hablemos un poco sobre resiliencia y descarbonificación, ¿no? Que son, creo, dos conversaciones que la industria tiene de alguna manera pendientes. Y os cuento más, ¿no? Y esto lo hago pues después de atravesar un episodio de vientos absolutamente inaudito del que nadie recuerda, ¿no? Aquí en la zona en la que vivo, que afortunadamente pues, se ha zanjado sin mayores consecuencias, pero que efectivamente pues, ha afectado a la estabilidad y a la continuidad del servicio, ¿no? de nuestras redes móviles, por ejemplo, ¿no? La idea que os quiero compartir es que el pasado día 21 en enero, la Unión Europea, en realidad la Comisión Europea, publicó la tan esperada ley de las redes, ¿no? La Digital Network Act o DNA, como la vamos a llamar a partir de ahora. Eh, Probablemente todos recordaréis, ¿no? Que esto forma parte de un ciclo legislativo de varios años, como todo en la Unión Europea, ¿no? Que de alguna forma comenzó o impulsó, porque ya había comenzado antes, pues el antiguo comisario de Industria, Breton, Thierry Breton. Y que, bueno, de alguna forma, pues ha heredado la actual comisaria de competencia y transformación verde, Teresa Rivera. Eh, el apartado 5 perdón, el apartado 2 de 5 que tiene esta Digital Network Act habla precisamente de resiliencia. De hecho, la palabra resiliencia, resilience, aparece 88 veces en el texto principal del documento. El texto principal del documento son más de 200 páginas y otros tantos anexos, ¿no? Pues ya os digo, la palabra resiliencia aparece 88 veces. Es decir, la resiliencia ocupa una posición central en la mente del legislador europeo y por ende también, y de hecho creo que podemos afirmarlo y ahora veremos algún ejemplo, en la mente de los gobiernos y probablemente los ciudadanos de la Unión Europea. Y eso, por supuesto, pues incluye a España. Pero cuando empezamos a leer en realidad el capítulo es muy breve, ¿no? Y lo fía todo a un análisis de impacto y preparación, lo que se llama readiness, que deberá realizar BEREC, que es el organismo que, como sabéis, agrupa a todos los reguladores europeos nacionales del sector de las telecomunicaciones, que en el caso de España es la CNMC. Por cómo está definido y por el tipo de encargo que es, necesariamente el documento tendrá un foco en lo que sería readiness, en lo que sea estar preparado y también identificar riesgos, además con una perspectiva continental, es decir, riesgos que puedan afectar a todas las telecomunicaciones de Europa o de una manera sustancial a las telecomunicaciones, a las redes digitales en Europa. Pero como ya sabéis, en Europa no tenemos eso, no tenemos redes continentales. Lo que tenemos son las sumas de varias redes nacionales razonablemente superpuestas, razonablemente solapadas, ¿no? Razonablemente además parciales. Entonces, de alguna forma hay un desalineamiento entre lo que esperamos tener o queremos tener y lo que realmente tenemos, ¿no? Y es algo que tenemos que mirar pues con atención. ¿Qué está pasando en esto? Bueno, en España, de alguna manera el legislador español se adelanta, por semanas en realidad, ¿no? al espíritu del legislador europeo. En realidad no son semanas porque el Real Decreto del que os estoy mencionando, el Real Decreto sobre resiliencia de las redes, será publicado en el BOE. Esperamos que en unos días o semanas, y a la Digital Network Act le queda todavía un ciclo legislativo que puede fácilmente demorarse 2 años más. Pero bueno, quedémonos con la idea de que caminamos
caminamos en la misma dirección. Sin embargo, ya hemos hablado del Real Decreto aquí, pero ha pasado exactamente lo que era previsible que pasara, ¿no? Que el debate sobre este Real Decreto se ha centrado fundamentalmente en el nivel de baterías, en el nivel de autonomía, ¿no? Que deben tener las redes móviles. Se habla de un debate de si 85, que es lo que pone el Real Decreto, si debería ser 70, que es de alguna forma lo que ha propuesto la industria. Pero para todo lo demás, que es mucho, el Real Decreto, como la Digital Network Act, como la DNA, dan en realidad una patada hacia adelante, ¿no? En el caso concreto del Real Decreto, estamos hablando de planes que tendrán que elaborar los operadores y posteriormente o anteriormente y un plan nacional que deberá elaborar el Ministerio de Transformación Digital o su equivalente, otro plan nacional que deberá realizar el Ministerio del Interior acerca de emergencias. Es decir, en realidad es solo el principio del camino y estamos postergando y ocultando, digamos, que el debate realmente esencial, porque siendo las baterías importantes, son solo una pequeña parte, como todo el mundo sabe, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Y la discusión se ve irremediablemente enturbiada, y esto es irremediable y es algo que tenemos que afrontarnos, pues por la misma estructura compleja del sector, que cada vez además es más compleja. Estoy hablando de distintos niveles de layering, estoy hablando de compañías que ofrecen infraestructura para la prestación de servicios y que de una manera irremediable pues genera una tensión sobre quién debe pagar la factura, sea la de las baterías, sea la de la transmisión, sea la de los espacios físicos, y efectivamente pues los operadores se encuentran delante del debate de temer lo que desean, por así decirlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa falta, ¿no? de visibilidad clara, pues está generando un debate que no es el que queríamos tener o el que deberíamos tener. Que, insisto, en el caso de este Real Decreto se está centrando en el nivel de baterías y en su duración, ¿vale? Esto no es menor, desde luego, ¿no? Os hablaba al comenzar este episodio, ¿no? Del episodio de viento, de vientos muy intensos que acabamos de atravesar durante el día de ayer, que forman parte pues de esa sucesión que tampoco alcanzamos a recordar nunca, ¿no? De ese tren de borrascas atlánticas, ¿no? Que viene azotando la península ibérica y que ha hecho de España el país más lluvioso de Europa durante este enero. Evidentemente, lo mismo ha ocurrido en Portugal, pero ahí los efectos de estos trenes de tormentas, concretamente de la tormenta Christine, perdón, se han notado de manera bastante obvia, ¿no? En las redes de telecomunicaciones, ¿no? Hasta el punto que la propia presidenta de Anacom, que como sabéis es el regulador del país, pues ha tenido que explicar en los medios que la recuperación será complicada, no tanto porque hayan desaparecido o se hayan cortado, ¿no? Los elementos de fibra que conectan los iMóviles, cuando esto es así, sino porque han desaparecido o están muy perjudicados pues un número importante de iMóviles, ¿no? De hecho, Anacom, también algo que yo creo que es único en el mundo, que es la primera vez que vemos al menos, pues ha puesto a disposición de los ayuntamientos y las administraciones locales del país un sitio web, una versión de su sitio web de información geográfica que incluye el estado y la fecha prevista, ¿no? De las diversas estaciones móviles, si están caídas o no, pues para que pueda ser consultado, ¿no? Pues por las administraciones, porque hasta tal punto ha sido el impacto y tal es la afectación que es algo que se transforma en la primera preocupación de un alcalde o de un presidente de diputación o incluso de un presidente de comunidad autónoma o digamos que la forma legislativa que tenga en el país vecino, ¿no? En Portugal. Hasta el punto ha sido comentado esto
que el presidente de la República, que como sabéis es el jefe del Estado, no el presidente del gobierno, Marcelo Rebelo de Sousa, llegó a decir en unas declaraciones que las telecomunicaciones se portaron mal, ¿no? Y esto ha disparado toda clase de reacciones, como esta que os decía de Anacom, a reacciones airadas, ¿no? Por parte de todos los operadores de telecomunicaciones. Pero la historia sigue ahí, es decir, las telecomunicaciones son cada vez más importantes, las fijas y las móviles, somos cada vez más dependientes de ellas. Estamos en una situación en la que todo tipo de eventos, tanto naturales o más o menos naturales, climáticos, o eventos producidos por el hombre, eh, generan impactos en estas redes de telecomunicaciones, y la sociedad y las personas y por tanto los políticos, ¿no? Requieren más y más de esas redes. Y ese es el punto, en realidad, de la resiliencia, ¿no? Y es por qué estamos tanto hablando de ello. Los operadores son conscientes de esto, ¿vale? Si cualquier manifestación que hagan los operadores, tanto españoles como portugueses, como del resto del mundo, eh, reconocen el valor estratégico de estas infraestructuras, de las redes de comunicaciones digitales, y ponen en valor también las inversiones que hay que hacer para mantenerlas, ¿no? De hecho, si queréis leer algo importante y que explique este debate, pues debéis leer un paper que hace algunas semanas, poco antes de la publicación de la DNA y del Real Decreto, pues publicó Telefónica, ¿no? Pues poniendo en valor precisamente esos argumentos y también mostrando de alguna forma el panorama al que se enfrentan los operadores. Pero ya que estamos, permitidme, ¿no? que haga algunas puntualizaciones a ese paper cuya lectura recomiendo, ¿no? Tiende a mezclar la ciberseguridad y la seguridad y la resiliencia, que efectivamente son temas muy próximos, pero no son lo mismo y requieren probablemente soluciones y enfoques diferentes, ¿no? A la hora de activar o de activar las palancas que tenemos disponibles, ¿no? Se concentra en una idea que es lógico que impulsen los operadores, absolutamente lógico, pero que nos lleva a discusiones, como ahora veremos, con un recorrido bastante escaso, de que efectivamente la ciberseguridad y la resiliencia son muy importantes, pero ya me encargo yo, ya lo he venido haciendo, y yo me voy a encargar de lo mío, ¿no? Y lo voy a hacer perfectamente. Solo necesito que me dejes trabajar, ¿no? Y eso, pues como es inevitable, también se concentra en un punto de vista de operador, no en un punto de vista de industria, no en un punto de vista de sinergias sistémicas, ¿no? Como es lógico también, siendo un documento de parte, ¿no? Como es lógico, pues pide moderar esas obligaciones, poniéndolas siempre en función de los ingresos que se producen, y que el coste adicional sea asumido de alguna manera u otra pues por el Estado, ¿no? Y esto sabemos que es fácil de decir, mucho más difícil de hacer, ¿no? Y más en un entorno, como os decía, no tanto de industria, no tanto de ecosistema como de operador. Y a la vez que pasa todo esto, pues el propio documento reconoce que tanto la ciberseguridad como la resiliencia, seguramente más la primera, dan lugar a servicios que son monetizables, ¿no? El documento se extiende en hablar de las capacidades de seguridad que tiene la propia Telefónica y cómo vende ese servicio a través de Telefónica Tech a sus propios clientes, pero recientemente Telefónica ha lanzado un servicio orientado fundamentalmente hacia la resiliencia, ¿no? Que mezcla distintos tipos de acceso y que ofrece también funciones de ciberseguridad, pero que es un ejemplo de cómo la resiliencia se puede, de hecho se debe, porque estamos en un mercado, ¿no? Se debe de alguna forma monetizar, ¿no? Y generar ingresos. Casi de manera paralela podemos hablar de sostenibilidad, ¿no? Que es también otra de las conversaciones que yo creo que tenemos que explorar, ¿no?
Eh, Sostenibilidad y sostenible aparecen también muchas veces en el texto, un poquito menos que resiliencia, pero aparecen también muchas veces. 35 veces sustainable y 34 veces sustainability, ¿no? La primera, el sustainable, sostenible, aparece mayoritariamente asociado a consideraciones económicas o de competencia, es decir, elaborar modelos de negocio sostenibles, la competencia debe ser sostenible, mientras que sostenibilidad aparece relacionado más bien con aspectos de descarbonificación, huella de carbono, economía verde en general, ¿no? Por supuesto, esta sostenibilidad es un objetivo general, ¿no? que debe maximizarse, ¿no? Pues con las redes de telecomunicaciones. Y si avanzáis en el texto y lo leéis con suficiente cuidado, pues encontráis un giro que tiene detrás una larga historia que ahora vamos a revisar, y es que la sostenibilidad y también lo sostenible se mencionan como argumentos para investigar al menos en lo que está relacionado con la gestión del tráfico extremo a extremo y el uso de códex más o menos avanzados pues para de alguna forma manejar ese tráfico, al menos en lo asociado a la parte principal del tráfico que se consume, que es el, el vídeo, ¿no? Se menciona también bastante, como decía, el concepto de sostenible relacionado con esta gestión del tráfico, con esta interconexión IP finalmente, cuando se habla de inversiones pues, para transportar ese tráfico, ¿no? Esto, ya os digo, forma parte de un largo debate, pero es probablemente una categoría, un error categórico, ¿no? Usar estas palancas para gestionar estos tipos de problemas. Lo es porque aunque efectivamente se puede asociar consumo eléctrico al tráfico, en la práctica, en el mundo real, pues las redes no funcionan así, ¿no? Los CPEs, hablando de redes fijas, consumen 4 veces más, estos son datos de ARCEP, están referidos a Francia, pero queremos suponer que funcionan para el resto del mundo y no tenemos otros mejores, que es otro debe que deberíamos resolver. Como decía, los CPEs consumen 4 veces más energía. Los CPEs son los dispositivos de cliente que tenemos cada uno en nuestra casa, ¿no? Conectándonos a nuestra fibra y dándonos wifi, ¿no? Pues consumen 4 veces más los CPEs que el resto completo de las redes fijas, ¿no? que tenemos disponibles para el transporte de esta información. Y el 95% de ese consumo, o tal vez más, es independiente del uso. Es como, pues ya os digo, pone de manifiesto Arce, ¿no? Las redes móviles consumen 4 veces más energía, son 2,8 teravatios hora en el caso de Francia en el año 23, que son los últimos datos que ARCEP tiene publicados, frente a 0,7 que consumen las redes fijas, pero el consumo depende fundamentalmente no del uso, sino de la disponibilidad de redes avanzadas con funciones con características avanzadas asociados a los despliegues de 5G en la banda N78, la banda de 3500, y es eso lo que dispara o hace evolucionar, ¿no? La variación del consumo, no tanto el tráfico que se curse, ¿no? Y luego los terminales móviles, y en general todos los terminales, su consumo no depende tanto del uso como del tamaño de pantalla que tengan a la hora de consumir vídeo. Porque, bueno, la respuesta es evidente, ¿no? ¿Por qué ocurre, ¿no? Así que ese debate que estamos teniendo, que aparece directamente inserto en la DNA, pues como os decía, probablemente responde a otras historias, ¿no? A otros condicionantes, ¿no? Y tenemos que recordar, ¿no? El debate, el ya larguísimo debate del fair share, ¿no? Que bueno, ha ido mutando y cambiando de nombre, pero que lo que pretende es redefinir, algunos dicen reequilibrar, ¿no? Pues el coste en la transmisión del tráfico que esencialmente cargan los operadores de telecomunicaciones, mientras que en este entorno llamados OTT o los proveedores de servicios digitales, pues consiguen monetizar
pues mientras este no es el caso, ¿no?, de los operadores de telecomunicaciones que viven en un mundo de tarifas planas e ingresos decrecientes, bueno, en casi todo el mundo, ¿no? Alrededor de esto, el documento, la DNA, propone un sistema de arbitraje voluntario para resolver de alguna forma esas disputas que puedan existir en el tema de la interconexión IP y cómo el tráfico debe ser manejado y entregado y la predictibilidad del mismo. E insisto, propone un esquema voluntario que deberá implicar a BEREC, de nuevo este mismo organismo, bueno, pues para que haga de árbitro y trate de promover acuerdos justos y razonables, ¿no? Ya veremos qué ocurre con estos mecanismos voluntarios y la lluvia de disputas y los intentos de activación, ¿no?, que tendrá este mecanismo, que además va a ser necesariamente local, va a ser necesariamente a nivel de operador y que de usarse, ¿no?, pues puede llegar a debates francamente largos y complejos, ¿no? Pero esta, os insisto, y por eso os lo cuento, esta no es la conversación que deberíamos tener si de verdad estuviéramos preocupados por la sostenibilidad. O si, no digo que no lo estemos, digo si fuera realmente la prioridad tanto de la industria como de los gobiernos la administración, ¿no? Estoy convencido de que es así, de que todo el ecosistema sabe de la importancia, ¿no?, de estos dos asuntos, de estos tópicos, ¿no? Y que estamos convencidos todos de que tienen capacidad a medio plazo, ¿no?, o a largo, tal vez también a corto, ¿no?, por la velocidad a la que se están sucediendo, ¿no?, pues las situaciones que antes habríamos calificado como catastróficas, ¿no? Pero si estamos realmente si estuviéramos preocupados a fondo, si quisiéramos mirar realmente a medio plazo en la resiliencia y no tuviéramos que resolver los problemas de mañana, si no estuviéramos absolutamente preocupados, ¿no?, por lo que va a ocurrir en las próximas horas y tuviéramos que pensar en lo que deberá ocurrir o deberíamos manejar en los próximos años, deberíamos estar hablando de otras cosas en resiliencia, ¿no? Deberíamos eh, eh, estar pensando en cuáles son los escenarios que debemos admitir dentro de estos entornos de resiliencia. ¿Qué servicio con qué servicios debemos contar? ¿Es la voz? ¿Es el SMS? ¿Es el WhatsApp? ¿Hasta qué parte la banda ancha móvil debe funcionar? ¿Con qué características? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sabes qué vamos a hacer con servicios, insisto, que podríamos llamar OTT, que están absolutamente fuera de nuestro control, del control de las autoridades europeas, pero que son esenciales para la comunicación, pues como el propio WhatsApp, ¿no? Y aún más, ¿no? ¿Qué modelos de negocios vamos a diseñar y vamos a implementar para conseguir que esos servicios que son esenciales y que necesitamos que funcionen en los entornos más agresivos lo hagan, siendo que es imposible asociar business case potentes a lo mismo? Pues, por ejemplo, la propia voz y el propio SMS, ¿no?, que ahora son, digamos que, una característica oscura que aparece dentro de los paquetes de servicio y a los que es muy difícil asignar unos ingresos que justifiquen siquiera el menor de los despliegues, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar para mantener esos servicios ante las necesidades de eficiencia, ¿no?, que nos llevan al apagado de redes? Son ese tipo de conversaciones y no tanto las baterías, que también son importantes, ¿no?, las que tendríamos que estar teniendo, ¿no? Y si pudiéramos mirar hacia el futuro en la sostenibilidad, deberíamos estar preocupados también de otras cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a modernizar los CPEs, estos que, insisto, consumen más energía que todas las redes a las que están conectados, ¿no? ¿Cómo vamos a poder cerrar esa brecha wifi que tenemos, ¿no?, que coloca a España con una de las mejores redes, pero no una de las mejores velocidades de acceso, ¿no? ¿Por qué pasa eso y cómo lo vamos a resolver y cómo vamos a hacer que eso sea una oportunidad de sostenibilidad?
¿Cómo vamos a plantearnos ya el apagado de redes obsoletas, como podríamos calificar? Y esto es evidentemente una butad, ¿no? El 4G, ¿sabes? Cuya existencia está generando un coste energético adicional al 5G que podría absorber con una reducción notable, ¿no? Del consumo eléctrico y por tanto de la huella de carbono, pues el mismo tráfico. Y sobre todo, ¿cómo vamos a conseguir que esta industria, que ya lo es, sea vista y se transforme como el indudable campeón de la descarbonificación, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir que la preocupación de la industria no sea tanto reducir su consumo energético, sino reducir la huella de carbono, ¿no? de la sociedad en su totalidad, ¿no? Pues son cosas de las que tendríamos que hablar y que nos llevarían a un cambio estructural, ¿no? Sabéis que venimos hablando del tema de resiliencia periódicamente aquí y lo hacemos porque pensamos que es una palanca transformacional, pues, para la estructura y para la manera de pensar de la industria, porque, como hemos venido contando, estamos terminando una fase estupenda, ¿no? Que nos ha llevado a construir una infraestructura digital inimaginable, ¿no? Que hace 25 años no podríamos haber soñado y que ahora está con nosotros, pero ahora debemos transformarla en algo más eficiente y en algo que sea más resiliente y que nos ayude a reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Y ese es el gran desafío que tenemos ahora, conseguir hacerlo con una industria y con unos modelos de negocio que se ajusten, ¿no? a esos nuevos desafíos. Hace ya algunos meses pues publicamos aquí pues una lista, ¿no? de los 11, podrían ser 12, podrían ser 10, ¿no? Los 11 debates, ¿no? Las 11 conversaciones que podíamos tener alrededor de la resiliencia, ¿no? Pues, el primero que aparece, por ejemplo, pues es cómo debemos actuar ante concentraciones que se están realizando, que se van a realizar, que es inevitable que sucedan en el mercado, pero que en la práctica están reduciendo de alguna forma la diversidad y la capacidad de nuestras redes digitales, ¿no? Pues en función, ¿no? En busca, en aras de una eficiencia que es, por otra parte, absolutamente necesaria y que es lo que también la sociedad demanda, ¿no? ¿Cuál es el nuevo equilibrio que tenemos que buscar? Pues encontrar respuestas para eso requiere nuevos liderazgos y algo que nos haga pensar no en mañana exclusivamente, que también, sino en pasado mañana e incluso en el próximo fin de semana. Si queréis que os resuma este, esta charla, ¿no? esta conversación, por así decirlo, de hoy, el resultado de ese sería: tenemos que hablar, ¿no? Tenemos conversaciones pendientes, ¿no? Esa frase que a menudo genera tanto miedo, pues es algo que tenemos que abordar más pronto que tarde, ¿no? Este nuevo ciclo regulatorio que estamos viendo en la Unión Europea y en España, pues nos va a colocar más pronto que tarde, ¿no? Ante cambios que van a ser muy importantes para la industria. En sus términos actuales, y esto es inevitable también por la posición de partida de cada uno de los jugadores, nos conduce irremediablemente pues, a callejones sin salida, que tendremos que esquivar de alguna manera. Cualquier debate con la amplitud de miras nos lleva a entornos de inversiones muy importantes. Estamos hablando, insisto, de posibles cambios estructurales, y para ello nos encontramos delante de un ecosistema agotado, ¿no? Que tiene una enorme tendencia, ¿no? a cumplir su autoprofecía, ¿no? La idea de que el retorno está por debajo de la WACC, y eso hace inviable cualquier tipo de negocio. Es algo que hay que romper, porque efectivamente así no se puede avanzar, y eso nos va a llevar a situaciones realmente incómodas si no sabemos manejarlas, ¿no? Y requerimos liderazgos sólidos, ¿no? Pues para que eso no pase. No nos vamos a ver en situaciones pues como el jefe de Estado de algún país europeo quejándose abiertamente, ¿no? de sus servicios de telecomunicaciones, que es algo que no es muy frecuente. O vamos a ver activos críticos para las telecomunicaciones o nuestros servicios para nuestras redes digitales,
van a empezar a ocupar papeles, si queréis, poco atractivos, ¿no? En debates electorales y políticos, ¿no? Pues como puede haber sucedido pues con los data centers de Aragón, ¿no? En la última campaña electoral de Aragón, pues por poner un ejemplo. Así que tenemos que hablar, tenemos que encontrar los interlocutores y los foros para tener estos nuevos debates y tenemos que trascender una situación que si no sabemos jugar, pues nos llevará irremediablemente a, como decía antes, a callejones sin salida y eso es algo que como sociedad y como industria pues no nos podemos permitir. Así que esto es todo lo que os quería contar. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.